Debo empezar por señalar que usted ha asumido una responsabilidad difícil, le ha tocado enfrentar uno de los problemas más complicados del país, la gravísima situación fiscal, y esto no puedo dejar de mencionarlo, aunque a algunos no les guste, pero debido a varios gobiernos irresponsables y a 2 administraciones PAC que convirtieron el barco de nuestro país en un verdadero Titanic, hoy todos sufrimos y lamentamos con un Estado financieramente al borde del precipicio. Los números no mienten, la deuda pública del país al 2021 es de 42.436 millones de dólares, un espeluznante 68,2% del PIB, mientras que en 2013 andaba por un 38%, y para el primer trimestre del año pasado el porcentaje llegó a un 78,23%. Y a la vez en el presupuesto del 2022 el servicio de la deuda representó el 43% del total de los fondos presupuestados, y para el 2023 el presupuesto de la República de más de 12 billones de colones tiene un servicio de la deuda del 46,7% del total. Entonces, en este contexto de un verdadero agujero negro de la gestión fiscal del Estado, es que deben valorarse las actuaciones y palabras del jerarca de la cartera de Hacienda, y así lo valoramos nosotros, don Nogui. No obstante, estas realidades creemos, y se lo digo como un comunicador que he sido crítico de los últimos gobiernos en cuanto a las formas también, porque sí, el fondo es importante, pero la forma también. Y en esto queremos ser críticos y hacer una crítica constructiva sobre precisamente el cuidado que se debe tener de jerarcas, no solamente el presidente, sino también jerarcas de ministerios clave, como es el que usted dirige, a la hora de comunicar, a la hora de hablar, a la hora de decir. Una cosa es que la crisis financiera del Estado sea real y peligrosamente presente, y otra distinta, sugerir el cierre de instituciones que son el epicentro del régimen democrático del país. Entonces, las declaraciones que en algún momento usted dio donde pues dice, parafraseo, si cerramos el Ministerio de Seguridad, el de Gobernación, la Asamblea Legislativa, si cerramos 19 instituciones, alcanzamos el 8%. La pregunta es si la sociedad costarricense está dispuesta a tomar esa medida y cuáles serían las consecuencias para esa misma sociedad de hacerlo. Mi pregunta va en este sentido, porque yo creo que ya usted, algunos compañeros han de haberle hablado de este tema, y yo quisiera más bien preguntarle su reflexión en torno a estas declaraciones, si ya usted hizo autocrítica de lo que podía generar, tal vez en ese momento no lo pensó, por lo menos yo en las conversaciones que hemos tenido acá con los compañeros diputados, lo he dicho, pues quizá yo lo hubiera dicho diferente para no crear semejante reacción, quizá yo hubiera dicho, bueno, alcanzar ese porcentaje significaría quitarle a varios ministerios presupuesto, lo cual podría representar un cierre técnico para alguno de ellos. Consejo para la próxima, como comunicador se lo digo, porque los últimos gobiernos, creo yo, han fallado mucho en esa parte de la comunicación, y ahí es donde se crean escándalos, y ahí es donde la oposición, me parece a mí, con toda razón, se inquieta, porque son frases que podrían ser interpretadas, vamos a ver, como preocupantes, como proposiciones, preocupantes para demócratas que, como en el caso de Nueva República, creemos en un régimen pluralista y en la sana división de poderes. Pregunto, porque me parece que es sano preguntarlo, ¿ha hecho autocrítica el gobierno de esta parte de la comunicación y particularmente don Nogui Acosta de esas declaraciones y esas palabras? Don Fabricio, le agradezco muchísimo el consejo y he de tomarlo. Cuando dije eso, lo que hice fue jerarquizar los ministerios desde el que tiene el presupuesto más bajo hasta el que tiene el más alto, para ir sacando cuántos no tendrían presupuesto. Y lleva usted razón, en el ánimo nunca estuvo cerrar la Asamblea Legislativa, por ejemplo, menos el Tribunal Supremo de Elecciones. Fue un ejercicio completamente numérico. Y coincido con usted en algo, un régimen democrático se basa en un Congreso fuerte. La idea que le plantea a los señores diputados es que decir de pronto que hay que darle el 8% a la educación es desconocer esa realidad que usted acaba de dibujar. El país no está en este momento en capacidad de cumplir esas aspiraciones, porque son aspiraciones, pero mi principal preocupación es que estamos hablando de darle el 8% a la educación cuando cada vez tenemos menos niños y más ancianos, y no hemos hablado nada nunca de qué vamos a hacer cuando en el 2050 más del 20% de la población sean adultos mayores. Y esas preocupaciones deberían estar aquí,
Por eso esa discusión, y si he de rendir alguna cuenta en relación con eso, fue un ejercicio completamente matemático, nunca un ataque al Congreso. Bueno, le agradezco mucho aclarar eso, don Nogui, porque pues creo que aquí prácticamente todos de distintas maneras nos preocupamos por las declaraciones. Ahora quiero pasar a otro tema para que me alcance el tiempo. El problema genérico de la evasión fiscal es uno de los monstruos esenciales de la política fiscal que el gobierno y la Asamblea Legislativa debemos combatir. Este principio no lo planteamos al calor de las circunstancias, quiero decirle a los costarricenses y a ustedes, diputados y diputadas, en nuestro Plan Esperanza para la Nueva República del siglo XXI, que fue el programa de gobierno que presentamos al país para las elecciones del 2022, sentenciamos, y cito, permítame hacerlo, son de alta preocupación y temas que solventar la elusión y la evasión fiscal. Respecto de este asunto, se insiste en que como mecanismo de defraudación fiscal, su ataque directo representa una oportunidad para aumentar los ingresos del Estado. Es tal la proporción de los efectos fiscales de la subfacturación que el monto dejado de percibir podría ser comparable al del contrabando abierto. En esta inteligencia y con la claridad de que el combate a la evasión y la elusión fiscal nos puede resolver una proporción importante del problema del déficit fiscal histórico del país, hicimos propuestas concretas en ese plan. Y en esta materia, pues hicimos varias propuestas como algunas que voy a mencionar y a citar. Implementar medidas para reducir la elusión y evasión fiscal a través de la apertura e innovación de las plataformas digitales que se efectuarán mediante el programa de Hacienda Digital. Escáneres, digitalización de procesos, cero papeles de cara al empresario y todo a través del Sistema Financiero Nacional. Quiero específicamente entrar en el tema de los escáneres, porque es un tema que usted conoce bien, es de primer interés para Nueva República. Nueva República lo metió en la discusión y estuvo muy encima a través de la diputada Olga Morera en la Comisión de Económicos en la discusión de los eurobonos, porque es de primer interés para nosotros, porque creemos que va a ayudar mucho. Ustedes han mencionado en varias ocasiones que este gobierno también va en la línea de instalar los escáneres. Quiero saber cómo va eso, quiero saber qué resultados podemos esperar y para cuándo y para qué plazo podemos ver ya los escáneres funcionando de acuerdo a los anuncios que ustedes han hecho en varias ocasiones al respecto. Don Fabricio, creo que compartimos esa preocupación con la evasión. Y debo de decirle que una de las primeras acciones que hicimos fue volver a incluir dentro del proceso de compra de Hacienda Digital escáneres, porque no estaban. Actualmente estamos en negociaciones con APM Terminals para incorporar más escáneres y la idea es que podamos tener escáneres tres escáneres en APM Terminals antes de que concluya el año, uno en el puerto administrado por Habdeba y uno en Paso Canoas. Esa es nuestra presunción. He de decirle que ha sido bastante difícil, no solamente porque hemos tenido dificultades para poder instrumentalizar el servicio, sin embargo, no vamos a dejar de promover eso. En relación con Hacienda Digital, quiero anunciarle algo. Eso, cuando nosotros lo retomamos, estaba bastante atrasado. Esperamos que el próximo mes de julio podamos firmar el contrato para el desarrollo de la parte tributaria y la parte administrativa. Y estamos a la espera de que en los próximos días resuelva el Banco Mundial algunas dudas en la adjudicación del COD aduanero. Vamos a ser insistentes en ese tema, don Nogui, yo se lo prometo, porque nos interesa, porque creemos que es una de las respuestas que el país necesita para no entrar en la dirección de más impuestos, que usted sabe también que nosotros no apoyaremos más impuestos ni nuevos impuestos, y creemos que precisamente la instalación de los escáneres ayudaría mucho. Así que vamos a estar pendientes de eso y pues siempre exigiendo respuestas de parte del gobierno. Cuando el gobierno lanzó, y con esto termino, el tema de la investigación que se estaba haciendo, señaló que habían más de 23 casos por defraudación fiscal presentados ante la Fiscalía por unos 27.000 millones de colones y que presentarán otros 15 más, o que presentarían otros 15 más en febrero por otros 6.000 millones. No. Más allá del tema de la empresa del señor Baruch, que estoy seguro ya pues se tocó bastante ampliamente en esta comparecencia,
y todo lo que ha pasado, me parece que todos los reflectores, o más bien le pregunto si no le parece que todos los reflectores se los ha llevado ese caso. ¿Qué pasó con